Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza de los cielos. Nosotros estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno, pero por la gracia, la salvación nos alcanzó y nosotros ahora somos salvos, justos y santos por la gracia del Señor Jesucristo. Y también Dios nos ha puesto en la iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor. Sí, estamos sirviendo al nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios como miembro del cuerpo del Señor. Señor, queremos presentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, la cual es culto racional. Hoy también queremos alabar y adorar al Señor conforme la voluntad y según la palabra de Dios. Señor, bendice a los hermanos están aquí en local de la iglesia y en la casa, cada casa de los hermanos, para que puedan seguir adelante como hijo de Dios, como miembro del cuerpo del Señor. Y Señor, también ayúdanos para que podamos recibir la palabra y llenar tu voluntad en nuestro corazón. Sí, Señor, queremos seguir adelante. Hoy, Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22 al capítulo 22, versículo 23. San Mateo capítulo 22, versículo 23. Al 33. Un poco largo, pero yo lo leo. San Mateo 22, versículo 23 al 33 dice: Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Sí, hoy vamos a aprender sobre la resurrección. Nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, en el tiempo del fin del siglo. Estamos viviendo, ¿verdad? Aquí está cerca la venida del Señor. Está cerca como el rapto, ¿verdad? También. Y también está cerca nuestra resurrección. Y también está cerca 7 años de las tribulaciones. También está cerca el aparecimiento de Anticristo. Si Anticristo ya está vivo, ¿verdad? Está preparando como las tribulaciones de 7 años. ¿Sí? Por eso nosotros debemos distinguir esta época, nuestra generación. ¿Sí? Estamos muy cerca, ¿verdad? Al rapto y a nuestra resurrección también. Sí, vamos a poner entonces nuestra esperanza en el cielo. Nuestra esperanza es la esperanza del reino de los cielos, ¿verdad? Sí, no, aquí en la tierra no tenemos la esperanza. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza es la esperanza de resurrección. ¿Sí o no? Así es. Aunque estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero sí tenemos la esperanza del reino de los cielos. Así hemos aprendido sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Sí, para que podamos poner nuestra esperanza en el cielo. Luchando también aquí, en este mundo, contra el pecado y contra el mundo. Y contra también nuestro deseo de la carne. Aquí sale los saduceos. Si los saduceos no confiaban en el espíritu, ignorando, ¿verdad? Los ángeles, ignorando la resurrección. Ellos no creyeron, pero eran como judíos, ¿verdad? Eran judíos. Solamente ellos confiaban en lo que podrían como ver y confirmar, como los lealistas, Ellos solamente confían, ¿verdad? Creen en lo que puede confirmar y ver. Pero nosotros podemos ver el reino de Dios por la fe. Sí, por la fe ya podemos ver muchas cosas. La esperanza. Y la resurrección todavía no se ha ocurrido, ¿verdad? Pero sí sabemos que ya va a ser ocurrido a nosotros. Así, nuestra esperanza es la esperanza de los cielos y la esperanza de la resurrección. Ya vamos a como meditar. Hoy, si había la ley de Moisés, dice, si alguno muriere sin hijo, su hermano debe casarse con su mujer para levantar descendencia a su hermano. Aquí dice, ¿verdad? Por ejemplo, hubo 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo hijo, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también desde como el segundo hasta el séptimo, ya murieron así, sin hijos, con la mujer de su hermano. Entonces 28 dice, ¿verdad? En la resurrección,
En la resurrección, ¿de quién será esa mujer? Entonces, los saduceos preguntaban así contra el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para molestar, para probar su enseñanza. Entonces, ellos no confiaron, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Para ignorar la enseñanza del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, versículo 30, dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es cierto. Por eso, en el cielo no se casarán. Sí, no, digamos, no, los salvos en el cielo no tienen sexualidad. No va a tener hijos, ¿verdad? Así es. Ya hoy vamos a meditar sobre nuestra resurrección. ¿Qué es la resurrección? Sí, como convertirse, ¿verdad? Como convertirse nuestro cuerpo corruptible en el cuerpo incorruptible. Se cambia nuestro cuerpo mortal en el cuerpo inmortal. Este cuerpo no va a padecer, no va a morir. Así, este cuerpo celestial va a vivir para siempre. ¿Verdad? Asombroso, sí, la vida eterna. Este cuerpo tiene la vida eterna por medio de resurrección. Así es. Así tenemos esta esperanza. Sí, Señor nos dará este cuerpo celestial y espiritual. Y también oloso, ¿verdad? Olosa. La Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios para dar la salvación, para dar la vida eterna a todo aquel que creen en el Señor, creen en el Evangelio. Entonces, ¿quiénes tienen esta esperanza de la resurrección? ¿Verdad? Los salvos. Los salvos ya tienen esta esperanza. ¿Cómo han sido salvos? Como por la palabra del Evangelio. Sí, aquí en la Biblia sí hay mucha palabra, pero aparte de la ley, Dios nos manifestó el Evangelio de la gracia de Dios. Se llama la justicia de Dios. Así nosotros somos salvos por el Evangelio. Este Evangelio tiene poder para la salvación, para darnos la vida eterna a todo aquel que creen en Él, o sea, en el Evangelio. Por eso, el que tiene este Evangelio, ¿verdad? Sí, está con el Espíritu Santo, también tiene promesa de la resurrección. Ya esperamos. Por eso, nuestra esperanza es la esperanza del reino de los cielos y de la resurrección. Así es. Sí, el Evangelio, ya vamos a pensar y meditar, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Sí, estoy como repitiendo, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Si somos salvos por la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos limpios por la muerte del Señor Jesucristo. Ya no tenemos pecado, ya tenemos la justicia de Dios por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Así podemos decir, ¿verdad? Sí, somos limpios y justos.
santos por el Evangelio. O sea, por la muerte del Señor Jesucristo y por su resurrección. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también les visteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano. Aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, está explicando a los salvos que vivían en Corinto. Se llama Corintios, ¿verdad? Libro Corintios. Primera carta. Entonces está explicando sobre el evangelio que os he predicado a ustedes. ¿Qué es esto? El evangelio. Si retenéis la palabra, o sea, si retenéis, como obtener, ¿verdad? Si obtenéis la palabra del evangelio. ¿Qué palabra? O sea, la palabra del evangelio que os he predicado, sois salvos. Sí, es así. No por obra. Entonces, nosotros hemos recibido, ¿verdad? Ya obtenemos, ¿verdad? En nuestra vida. Ya, así tenemos seguridad para ir al cielo, no por la obra, sino por la fe en el Señor, en el Evangelio. Por eso, el Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. ¿Entendemos? Así es. Entonces, los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos del Señor Jesucristo, como esta palabra, ¿verdad? Predicaba. ¿Qué? ¿De qué? Del Evangelio. O sea, sobre la muerte del Señor y su resurrección, predicaba. A los judíos y a los gentiles también. ¿Por qué? Hacia Jesucristo es el Salvador, nuestro Redentor, ¿verdad? 3 y 4, 15, 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sí, está explicando sobre lo que ha predicado, lo que os ha predicado el apóstol, los apóstoles, a los hermanos que vivían en Corinto. ¿Qué han predicado? Aquí dice, ¿verdad? Así como Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sí fue sepultado y que resucitó al tercer día. Sí, es cierto, era cierto. Sí, también es cierto. Para nosotros también. Así es, Cristo pagó nuestro pecado, todo nuestro pecado, por la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte.
Así Jesucristo pagó nuestro pecado, todo nuestro pecado. ¿Qué pecado? Pasado, presente y futuro. Es cierto. Así como la verdad, ¿verdad? La verdad nos hará libres del juicio y de como temor, ¿verdad? De miedo de como destrucción, miedo de como el juicio del infierno. Así nos libró. Y nos permitió también la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Como la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo resucitó. Hoy vamos a confiar también, ¿verdad?, en el Señor que murió en la cruz por mi pecado y resucitó por nuestra justicia. Sí, después de su resurrección, ¿verdad? Jesucristo mostraba a los discípulos, a los hombres, a sus hombres, durante 40 días, mostraba a muchas personas. Sí, por eso si hay muchas personas como testigos de su resurrección. Es cierto, si muchos tienen duda, ¿verdad?, sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Dios, como Jesucristo resucitó o no. Sí, sí hay muchos testigos de su resurrección. Así, Jesucristo mostraba su cuerpo celestial. Y también está escrito, ¿verdad? Está escrito su resurrección. Aquí también dice 2 veces, conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Sí, estas escrituras serían Antiguo Testamento. En aquel tiempo no está escrito, ¿verdad?, Nuevo Testamento aún. Por eso estas escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Sí, por eso, así como Dios, ¿verdad?, profetizaba por medio de los profetas sobre la venida del Señor y también sobre su sufrimiento, sobre su muerte. Sí, según las escrituras, Jesucristo vino al mundo. Entonces, los saduceos, ¿verdad?, no confiaron, no creyeron en las escrituras, ¿no? Por eso no tenían la fe de la resurrección, ¿verdad? Jesús les dijo, ¿verdad? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchos. ¿Por qué no tiene la fe para ir al cielo? Como esta palabra, ¿verdad? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sí, Dios tiene poder. Nosotros ya creemos y confiamos en la Biblia y también en su muerte y en su resurrección. ¿Sí? Nuestra fe sería sobre la Biblia, en la Biblia. Y nuestra evidencia de la salvación también, sí, la Biblia, las palabras de Dios, o sea, por medio del Evangelio, por medio del Evangelio. Sí, antes de la salvación nosotros, ¿verdad?, teníamos un conocimiento también, sí, leyendo, ¿verdad?, las escrituras, pero ¿por qué no han sido salvos? Le faltaba, ¿verdad?, sobre el conocimiento del Evangelio. Sí, Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos.
nuestra esperanza es la esperanza del reino de Dios y de la resurrección. Nuestra esperanza de la resurrección es la esperanza de la vida eterna. Es una palabra muy grande y asombroso. Según la Biblia, según el Evangelio. Versículo 12 y 13, hoy como Primera de Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Se llama el capítulo de la resurrección. Así recordamos, ¿verdad? Recordamos. 12 y 13 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó? Entonces, ¿por qué Dios Jesucristo resucitó? Aquí dice, ¿verdad? Para que podamos saber que hay, ¿verdad? La resurrección de nosotros, sobre nosotros. Si hay resurrección. Por eso, nuestra esperanza es la esperanza de la resurrección. Aquí también dice, ¿verdad? En aquel tiempo, también muchos tenían duda. No habrá la resurrección. ¿Cómo? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha experimentado? ¿Ha visto alguno se ha resucitado? Hoy en día, de verdad, muchos también dicen, ¿usted ha visto? Sí, nosotros por la fe podemos ver y confiar. Sí, muchos realistas, ¿verdad? Están, pero son necios. El que no conoce el mundo eterno, ¿verdad? Otro mundo eterno, necios. Ellos están cayendo al infierno, según su ignorancia, según su incredulidad. Es también un pecado muy grande. Por eso la palabra siempre nos da más conocimiento y convicción para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Confiando en Dios, en el Señor. Sí, Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos y también testificaba, presentaba a sus hombres durante 40 días. ¿Sí? Dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Por qué estamos predicando, anunciando, verdad, el evangelio de la gracia de Dios? Si no hubiera como existido la resurrección, si no hay resurrección, si no hay la vida eterna, ¿por qué estamos predicando? Si hay, si vendrá la resurrección, Dios nos permitirá un cuerpo celestial y también nos dará el reino de Dios, según su palabra, sin falta. Así tenemos seguridad. Sí, y también dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿No es así? Sí, tenemos seguridad, ¿verdad? Y convicción. Confiamos en la Biblia, en Dios. Entonces, ¿de qué estamos predicando, verdad? ¿De qué? ¿Sobre qué estamos predicando? Sería sobre el Evangelio. Sería sobre la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección.
aunque tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero si no conoce sobre el Evangelio verdadero, como exactamente, ¿verdad? No puede tener seguridad para ir al cielo. Tiene miedo en su corazón. Nuestra esperanza es la esperanza del reino de los cielos y la esperanza de la resurrección. ¿Sí? No es en vano, no es vano nuestra predicación ni nuestra fe. ¿Sí? Vale la pena seguir adelante. ¿Sí? Estamos esperando la venida del Señor, el tiempo del rapto, el día del rapto, ¿verdad? Anhelando ese día, ¿verdad? Sí, vamos a poner nuestra esperanza en el cielo y en el día de resurrección. 16 al 18, 15, 16, como capítulo 15, versículo 16, 18 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vosotros vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sí, muchos, ¿verdad? Muchos padres de la fe han muerto, confiando en su resurrección, confiando en el reino de Dios. Entonces, si no hay la resurrección, entonces dice, ¿verdad? Los que murieron en Cristo perecieron, ya, van. Pero sí, ellos, los muertos, los que han muerto en el Señor, ellos van a resucitarse. Ellos van a resucitarse. Primero ellos. Algunos van a resucitarse según resurrección de la vida y otros según resurrección de condenación, la Biblia dice. Entonces, todos los muertos van a resucitarse, todo. Algunos para recibir la gloria de Dios, pero otros también para recibir condenación, destrucción, o sea, el juicio eterno en el infierno. Va a resucitar todo. Por eso la muerte no es fin. Sí, ya vamos a seguir adelante, ¿verdad? Trabajando y evangelizando al mundo. Nuestra fe no es vano. Nuestra predicación no es vano. Valioso, muy valioso. Siguen adelante. Vivamos como hijos de Dios cada día. Sí, los discípulos, ¿verdad? Son testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Toda la Biblia también. La resurrección del Señor Jesucristo es nuestra evidencia de la salvación, ¿verdad? Sí, como qué evidencia tiene sobre su salvación. Sí, podríamos explicar sobre la muerte del Señor y su resurrección. Mire, Jesucristo murió por mí. Él pagó todo mi pecado y resucitó para entregarme su justicia. Yo soy justo. Tenga esa confianza, este valor, ¿verdad? Valioso. Con valor ya seguimos adelante. ¿Sí? Los salvos que han muerto en el Señor están esperando su resurrección. ¿Sí? Sí, sus espíritus están con el Señor. Ya ahorita, pero sus cuerpos ya se quedan, ¿verdad? Quedan aquí
al que la tierra o tal vez en el mar, en el río y también aquí en la tierra, sí quedaron sus cuerpos. No se ve nada como polvo de la tierra, pero Dios va a llamar sus cuerpos, va a levantar sus cuerpos, transformando un cuerpo celestial. Se llama la resurrección. Así es, Cristo resucitó para testificarnos nuestra resurrección. 35, versículo 35 al 38 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sí, la Biblia está preguntando mucho, ¿verdad? Como sobre la resurrección. Sí, muchos están pensando. ¿Cómo resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sí, como respuesta del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. El que no conoce las escrituras, no tiene confianza en las escrituras, ni en el poder de Dios, nunca, ¿verdad? Van a creer. Pero nosotros, por eso siempre queremos conocer más la palabra de Dios. 36 dice, necio, dice, ¿verdad? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La muerte no es fin. Si no muere, no va a vender, ¿verdad? No va a venir una vida nueva, ¿no? No es fin la muerte. Semilla también para tener una vida nueva. Sí, tiene que morir. Parece que como muere, ¿verdad? Pero no es así. Tendrá una vida nueva. Todo. 37 dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, como semilla, como semejante, ¿verdad? Como semilla, como se ve, como muy pequeña. Casi toda semilla tiene color de negro, casi todo, ¿verdad? No se ve como una cosa bonita, ¿no? Feo, chiquito. Pero ya, si tiene vida, esta semilla va a producir una vida nueva. ¿Sí o no? Así es. Nosotros también, si tiene buena semilla, ¿qué es buena semilla? ¿Qué es buena semilla? El Señor es Cristo, el Evangelio. ¿Sí o no? Hemos aprendido sobre parábola del Evangelio. Así es. Jesucristo es buena semilla y sembrador que está sembrando la buena semilla. Nosotros somos también, ya ahora, ¿verdad? Si tenemos buena semilla, entonces nosotros somos también buena semilla. Ya va a tener una vida nueva. Y somos también sembrador, que está sembrando el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. Por la semilla no podemos ver su cuerpo como polvo, ¿verdad? Parece como una polvo. Negro y pequeño y como feo, una semilla muy fea, ¿verdad? Aquí estamos como semilla. ¿Me explico? Somos semilla.
no importa, ¿verdad? Fea o feo, no importa. ¿Sí? Si tiene mucho valor o no, aquí, en el mundo, este mundo, no importa, pero en el cielo, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Gloria de Dios. ¿Qué será, verdad? Nuestro cuerpo celestial. ¿Con qué cuerpo vendrán? Sí, también si queremos saberlo. Pero ahorita, poco difícil para pensarlo, imaginarlo. Pero si Dios nos dará el cuerpo celestial, según su poder. Sí, no podemos como describir bien y imaginar bien, no podemos. Pero así podemos comparar, ¿verdad? Con la semilla, con la semilla. Semilla, ¿sí? De la semilla sale un árbol muy grande. Este árbol podría tener muchos frutos, muchas flores con semilla. Podría imaginar un flor muy bonito, un árbol muy grande. Es difícil, ¿verdad? Incomparable. Pero sí, Dios ha puesto esta imagen. Otro cuerpo en la semilla. Dios ha puesto en la semilla. Así Dios tiene poder. Sí, vamos a esperar. Vamos a esperar, poniendo nuestra esperanza en el Señor. Sí, asombroso. Nos dará un cuerpo incorruptible, glorioso y asombroso. 42, versículo 42 al 44. Se habla, ¿verdad? Muchos sobre la resurrección. 42 al 44 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra con corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sí? Si hay el cuerpo espiritual. ¿Sí? Nuestra vida, así nuestro cuerpo físicamente, físico, ¿verdad? Es una semilla. ¿Sí? Va a ser transformado. Va a ser como, ¿verdad? Cambiar. Va a ser cambiado. Aunque como se ve muy débil, aunque se ve muy feo, pero Dios nos dará un cuerpo celestial y poderoso según nuestra fe. Así nosotros estamos sembrando. Hemos aprendido, ¿verdad? Sobre parábola de sembrador. Ya vamos a sembrar. No solamente el Evangelio, también nuestra oración, ya vamos a sembrar. Y nuestro sacrificio, ya vamos a sembrar. Así estamos sembrando, formando, ¿verdad? Nuestro cuerpo celestial. Según sus obras, Dios les dará la gloria. Un cuerpo glorioso, honroso. ¿Me explico? Ya vamos a sembrar. Y ofrenda también. Así están sembrando. El Señor nos hará un cuerpo inmortal. ¿Sí? Así estamos invirtiendo, sembrando. Sí, como un mercader, ¿verdad? Que busca como una buena perla, una perla preciosa.
si yo como lo halló y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿verdad? Es sacrificio. Aquí en el mundo Dios nos ha dado esa oportunidad para que podamos sembrar y sacrificar y vender lo que tenemos. Ya digamos, de verdad no tenemos mucha cosa, pero sí, sí podrían sembrar. Vamos a tratarlo. Sí vale la pena, ¿verdad? Invertir cada día, sembrando tiempo. 51, 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Sí, está dándonos, ¿verdad? La esperanza de la resurrección. Sí, Dios nos dará un cuerpo incorruptible, inmortal. Sí, nosotros seremos transformados. Por eso la palabra, ¿verdad? Nos da mucho ánimo para que podamos trabajar, seguir adelante, obedeciendo. Es muy importante. Sí, mucho ánimo, hermanos. 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, este versículo, capítulo 15, ¿verdad? Está explicando sobre la gloria de la resurrección, de la gloria de nuestra resurrección. Pero está como enseñando, ¿verdad? Sobre la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo, este capítulo? Según sus obras, Dios les dará su cuerpo celestial honrosamente. Según sus obras, según su semilla. ¿Me explico? Así es. Por eso dice, hermanos míos amados, queridos. Dice, están firmes y constantes, honestamente, diligentes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, vamos a trabajar en la obra del Señor diligentemente, como constantemente. Por favor, ¿sí? Muy importante. Pregunto, ¿qué es nuestro trabajo? ¿Qué es nuestro trabajo? Sí, muchos hermanos, ¿verdad? Hermanas están trabajando para mantener su vida. Sí, debemos mantener, sostener. Pero ¿para qué? No solamente mantener nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino para trabajar la obra del Señor Jesucristo. Por eso, pensemos cómo podríamos trabajar en la obra del Señor. Aunque está, como siempre, en la casa. Pero también sí puede trabajar en la obra del Señor. Es verdad, ¿verdad? Sí, es verdad.
vamos a trabajar. Sí, el Señor está cerca y su resurrección también está cerca. Hoy estamos aquí, es un trabajo, una obra en el Señor. Bien hecho, bienvenidos. Aquí cada lugar también, cada hogar ya está escuchando. Bien hecho. Constantemente, diligentemente, seguimos con corazón recto, por favor. Sí, nuestro trabajo es, ¿verdad? La obra del Señor Jesucristo. Esto es nuestro trabajo. La obra de leer la Biblia. Eso es nuestro trabajo. Escuchar y aprender la palabra de Dios. Es la obra del Señor Jesucristo. La obra de participar en la reunión. También predicación. Esto es nuestra obra, nuestro trabajo en el Señor. Oración. ¿Sí? Cada día vamos a reflexionar nuestra vida cristiana, cómo estoy. Así estamos hoy también para que podamos arrepentirnos de algo malo. ¿Sí? ¿Por qué está ocupado? Algunos dicen, estoy muy ocupado. ¿Por qué está muy ocupado? Ah, sí, por trabajo. Es cierto. Entonces dice, yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Sí, por eso yo no tengo el tiempo de participar en la reunión. ¿Es cierto? No. Si tiene corazón, sí podría participar, ¿verdad? En último tiempo, un rato también. Sí puede leer también en el baño, haciendo algo, ¿verdad? Sí, el problema es corazón. Ya vamos a tener un corazón recto y honesto ante los ojos de Dios. Aquí dice, creciendo en la obra del Señor, el Señor siempre, dice, siempre. Sí, vamos a poner propósito de la vida. Nuestra esperanza no está en este mundo. Vamos a seguir adelante, poniendo nuestra esperanza en el reino de los cielos y en la resurrección. Señor vendrá pronto. Mucho ánimo, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Sí, hay muchos versículos de la resurrección. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si muchos salvos, ¿verdad? Muchos salvos están durmiendo. La Biblia dice que los que han muerto en el Señor están durmiendo, dice. Entonces un día van a resucitarse, ¿verdad? Todo, con cuerpo celestial. Esto es plan de Dios. Dios les dará también a los muertos, ¿verdad? Según sus obras, sus cuerpos celestiales.
Entonces, primero van a resucitar los muertos, los que han muerto en el Señor, transformando su cuerpo celestial. 16, 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Sí, aquí sale un orden, ¿verdad? Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿verdad? Como nosotros, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Rapto. En el día del rapto, Señor nos como transformará, reformará nuestro cuerpo con cuerpo celestial y espiritual, inmortal, ¿verdad? Sí, ¿cómo será? Pero el Señor nos dará, ya vamos a esperar, anhelando, ¿verdad? Esta obra del Señor, ¿sí? Nuestra esperanza está en los cielos. Y también vamos a poner nuestra esperanza en el día de rapto, en el día de la resurrección. Sí, vamos a ver una imagen. Sí, sobre el plan de Dios, sí, sobre el plan de Dios de este mundo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Sí, hace como 6,000 años atrás, Dios comenzó la historia del mundo por medio de Adán y Eva. Y después, como 1500 años, había el juicio del diluvio. Entonces, sí, Dios no juzgó, ¿verdad?, al mundo de repente. Dios esperaba hasta como 1500 años. Pero sí, no podía esperar más y juzgó al mundo por el agua, por el diluvio. Y después, como 500 años, después de como creación, 2000 años, Dios eligió un pueblo, se llama el pueblo de Israel. Antes de Cristo, 2000 años. Así Dios comenzó la historia del pueblo de Israel por medio de Abraham. Así Dios formó un pueblo. Digamos, nosotros no estamos respetando como los judíos, ¿no? Sí, como tenemos, ¿verdad? Muchas gracias por ellos. Porque ya podemos aprender, ¿verdad? Por ellos. Sí, los profetas, casi 40 profetas escribieron la Biblia. Sí, llegó hasta nosotros. Es gran bendición por ellos. Así como respetamos los judíos. Pero, digamos, ellos mataron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro. Pero así salió. Hace 2000 años, como Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo. Pero primero, ¿verdad? Jesucristo intentó para salvar a los judíos, para predicar el evangelio a los judíos. Los sí, discípulos del Señor Jesucristo
En el principio intentaba de predicar a los judíos, pero no quisieron aceptarlo, no quisieron. Por eso, como, ¿sí? Los como discípulos, ¿verdad? Comenzó a predicar a los gentiles, así. Ya casi está terminando 2000 años. Estamos en el año 2020. 2020. Estamos viviendo en la época, en la era de la gracia. Se llama era de la iglesia. Se llama era de la gracia. Por medio de la gracia del Señor Jesucristo, ya hemos recibido la salvación gratuitamente. Se llama gracia. Por la gracia somos salvos. Se llama gracia como era de la gracia. Sí, el Señor vendrá en el aire, ¿verdad? Como este versículo, el Señor vendrá en el aire para arrebatar a los salvos. Se llama el rapto. Por medio del rapto, Dios como nos dará un cuerpo celestial, transformando nuestro cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo podría? ¿Verdad? Sí, Dios tiene mucho poder. Sí. Según la palabra, Dios hará sin falta. Y después, como aquí en la tierra, va a pasar 7 años de las tribulaciones, ¿verdad? Los salvos van a tener en el cielo, ¿verdad? La fiesta de las bodas de Cordero. Y después de terminar 7 años de las tribulaciones, el Señor vendrá con los salvos aquí en la tierra, sobre la tierra. ¿Sí? Y después Dios nos da milenio. Milenio, se llama milenio. Libro Apocalipsis capítulo 20 explica exactamente sobre el milenio. Señoreará, ¿verdad? Durante 1000 años aquí en el mundo. Y después milenio, Señor va a llevar todos los salvos al reino de los cielos. Así podemos ver aproximadamente. Entonces, ya se está terminando, ¿verdad? 6000 años. Y nos dará 1000 años más. Se parece, ¿verdad? Que como el día de reposo. Dios creó como desde el primer día hasta el 6º día. Trabajaba. Dios como creó los hombres en el día, como en el día 6º. Y 7º, el día de 7º ya Dios descansó. Se llama el día de reposo. Así Dios nos dará aquí sobre la tierra como el día de reposo para los salvos. Así entendemos. Sí, así estamos cerca. Está acabando, cumpliendo toda la palabra para como permitir rapto. San Mateo capítulo 24, busquemos San Mateo 24. Versículo 31. 24, 31 dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, Dios, aquí dice, ¿verdad? Dios enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Entonces, aquel día de rapto,
La Biblia dice muchas veces, sí, los ángeles va a tocar la trompeta. No sé, podríamos escuchar o no. Pero sí, Biblia dice, ¿verdad? Solamente a los salvos podrían escuchar o todo el mundo, no sé. Pero va a tocar la trompeta, los ángeles, para llamar, ¿verdad? Para juntar a los escogidos. Sí, la Biblia dice los salvos, ¿verdad? Para los salvos como escogidos. Nosotros, por medio del Evangelio, fuimos llamados, fuimos escogidos también por medio del Señor Jesucristo. Pero el que no está en el Señor ni en la seguridad para el cielo, no puede decir así, yo soy escogido. No. Algunos dicen, sí, como predestinación, ¿verdad? Dios me predestinó. El que está fuera de la iglesia no puede decir así. Sí, Dios lo sabe todo, pero en el principio Dios predestinó la iglesia y Señor Jesucristo. El que está en medio de la iglesia puede decir que Dios me predestinó. Es digno. ¿Me explico? Así fuimos también predestinados por el Evangelio. Pero el que no conoce el Evangelio no puede decir así. Es una confusión. Sí, versículo 37 y 38. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo, mayúscula, ¿verdad? Se refiere el Señor Jesucristo. Así será también la venida del Señor Jesucristo, como tiempo, como en los días de Noé. Ellos solamente vivían, ¿verdad? Comiendo, bebiendo. No parece como un pecado muy grande, ni grave. Pero el que no busca la voluntad de Dios, el que no está en la voluntad de Dios, malditos, va a recibir el juicio de Dios. Aquí también dice, no entendieron, ¿verdad? ¿De qué? De las escrituras, o sea, de la voluntad de Dios, no entendieron. Según su voluntad, según su pensamiento, está adorando, sirviendo algo hacia Dios, mostrando su obra. Pero primero tiene que nacer de nuevo por medio del Evangelio para que puedan distinguir la voluntad de Dios. Los muertos por el pecado ya no tienen la vista para ver el reino de Dios, ni distinguir. No puede. Por eso, primero tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? En los días de Noé, sí, como Noé edificaba el arca de Noé casi durante 100 años, poco menos, pero en aquel día no había lluvia. Nunca ha visto ellos, pero, ¿verdad? Noé decía, ya va a caer lluvia, pero nunca ha visto. Pero según la palabra, según profecía de Dios, por medio de Noé, ya, ¿verdad? Comenzó a caer la lluvia, mucha lluvia, durante 40 días y 40 noches. Ya, cubrió toda la tierra por el agua. Sí, terrible.
terrible. Un juicio muy grande, ¿verdad? Era. Pero será también en la venida del Señor Jesucristo. Muchos están tranquilos, muy tranquilos, siguiendo según su manera. Pero siempre, ¿verdad? Por medio de consulta, yo preguntaba, ¿tiene respuesta? Mayoría no tiene. ¿Qué le parece? ¿Ha sido salvo? No creo. Hay que tener por la palabra respuesta de su salvación y guardar en su vida, practicando en su vida, ¿verdad? Hay que caminar por el camino de vida. Yo solamente podría indicar ya por allá, aquí está el camino de vida. Ya andemos, ¿verdad? Llevamos nuestra vida por aquí. Pero el que no quiere, no puede. Aunque conoce, yo por allá, sí, yo voy, pero no va. ¿Cómo podría tener seguridad para ir al cielo? No. Según su imaginación está andando, pero ¿qué es la verdad? Ya, vamos a permanecer primero en el Señor por medio de la palabra y por medio de la comunión, que es la iglesia. Los salvos tienen que permanecer en medio de la iglesia. En los días de Noé, solamente Noé era justo. La Biblia dice, solamente Noé era justo. Y Dios hizo preparar, ¿verdad? A Noé. Sí, Noé obedecía muy bien. Por medio de agua del diluvio, Dios juzgó al mundo, ¿verdad? Y también por medio de agua del diluvio fueron salvados. La familia fue salva, ¿verdad? La familia de Noé. Esta agua se le refiere la palabra de Dios también. Sí, también por el Evangelio sería. Nosotros somos salvos por el Evangelio, ¿verdad? Pero aquel día del Señor, el Señor va a juzgar al mundo por el Evangelio, como agua del diluvio. Es así. Así Dios nos salvó por la palabra, por el Evangelio. El agua del diluvio, sí, explica la palabra de Dios. Versículo 40 y 41 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomado y la otra será dejada. ¿Sí? ¿Qué es esto, verdad? Poco claro, poco extraño, pero está explicando sobre el rapto. Si un día de repente Dios va a arrebatar a los salvos. Si vamos a ver segunda imagen, si no podemos imaginar sobre el rapto, pero sí, más o menos, ¿verdad? Así va a subir en el aire. El Señor vendrá en el aire, va a llamar a los salvos. El mundo no conoce a los salvos, pero Dios los conoce. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién tiene, verdad? La salvación. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Dios lo sabe todo. Y también nosotros debemos saber. La Biblia dice, según tu fe, ¿verdad? Como será hecho, según tu fe. Entonces el que no tiene fe para ir al cielo no puede, aunque quiere, aunque tiene mucho celo, mucho anhelo, pero no puede. Como, ya, tercera imagen, como este
polvo. Ya está mezclado con polvo de la tierra, el polvo de hierro. Parece como de negro, ¿verdad? Pero como si mezclamos así con polvo pequeño, no podemos distinguir dónde está. Pero sí, siguiente, si pongamos imán, ¿verdad? Sí se sale. ¿Por qué? Este polvo de hierro tiene carácter de imán. Otro metal, otros no tiene. Por eso solamente el que tiene carácter de imán ya va a salir, va a subir. Siguiente imagen. Así será, ¿verdad? Por eso, Dios, ¿en qué orden va a como llamar? Va a observar sus obras. No, primero va a confirmar la palabra. ¿Qué palabra tiene? ¿Qué promesa tiene? Y después va a observar sus obras, ¿sí o no? Sí, Dios lo sabe. Según sus obras, Dios va a dar un cuerpo incorruptible, inmortal. Pero, ¿a quiénes va a arrebatar? A los que tienen la promesa de Dios en su vida, como buena semilla. A los que tienen la vida de Dios. A los que tienen el Espíritu Santo. Es cierto. Por eso, primero nosotros permanecemos en la palabra del Evangelio y tratando, ¿verdad? Tratando de obedecer y obrar en la obra del Señor. ¿Ya? Así tenemos un propósito de la vida muy claro, no es tan difícil para entenderlo, ¿no? Ya obedecemos y cumplimos, andamos según la voluntad de Dios. Busquemos, sí, versículo 42. 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ya vamos a ver un video. Sobre el rapto. Sí, muchas veces hemos visto, pero algunos no han visto, ¿verdad? Este video sobre el rapto. Velad, dice, ¿verdad? Velad. ¿A quién está hablando? Velad. El Señor está hablando, ¿verdad? Pidiendo, velad. A los salvos. A los salvos.
¿verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sí. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 14, Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sí? La persona dormida no sabe qué hora es. La persona dormida no sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Como, ¿quién me pide? ¿Quién me habla? No sabe nada. La persona dormida se refiere a los salvos que está dejando, ¿verdad? Dejando la comunión, la iglesia, andando en el mundo. No podemos juzgar su salvación, pero poco oscuro. Qué oscuro. No hace falta vivir así, ¿verdad? ¿Ha sido salvo o no? No. Ya vamos a vivir como hijo de Dios valientemente, valiosamente. Creo que ustedes no están durmiendo aquí como quien está durmiendo, ¿verdad? Sí. Los que están ante la palabra de Dios este momento no está durmiendo, está inclinando su oído para escuchar y entender la voluntad de Dios. Creo que no están durmiendo ustedes tampoco, pero a veces, ¿verdad? A veces, como quieren, como dormir. Pero mucho ánimo, hermanos. Los muertos se refieren a los que no han sido salvos. Por ejemplo, un salvo puede vivir entre los muertos con cadáveres. Muy feo, ¿verdad? Los salvos tienen que permanecer en medio de los salvos, gozándose la libertad que Dios nos permitió, gozo y paz. Por eso la Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ya tenemos la justicia de Dios y paz y gozo, mucha alegría también, esperando la venida del Señor. Sí, debemos estar, ¿verdad? ¿Dónde debemos estar? ¿En dónde debemos estar? Hagamos lo que debemos hacer. No estamos durmiendo, ¿verdad? Vamos a escuchar la voluntad de Dios y preguntemos a Dios, Dios, ¿qué quiere que yo haga? Dígame. Yo voy a obedecer. Así seguimos adelante, ¿verdad? Mucho ánimo, hermanos, y cada día vamos a poner nuestra esperanza en el reino de los cielos y también en el día de resurrección. El Señor vendrá pronto. Así, seguimos adelante. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Hoy hemos escuchado sobre la resurrección. Sí, Señor Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Así nosotros resucitaremos, nos resucitaremos. Señor nos resucitará según tu voluntad, conforme a las Escrituras, conforme a tu poder. Señor nos dará un cuerpo celestial inmortal. Así tenemos la esperanza de los cielos y de la resurrección.
Señor, bendice a los hermanos que están aquí y también en cada lugar, para que puedan seguir adelante confiando en el Señor y trabajando en la obra del Señor. Nosotros no somos del mundo, somos hijos de Dios, somos descendencia del Señor. Señor, guía cada día según tu voluntad y conforme la palabra de Dios. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.